Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, el podcast en el que cada 2 semanas aproximadamente pues revisamos las últimas tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas con nuestros invitados. Hoy en los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, buenos días. Hola Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Y hoy de lo que vamos a hablar va a ser pues, de algo a lo que os dedicáis muchas de las personas que nos escucháis cada 2 semanas, el tema de los recursos humanos, en concreto la evolución de la función de recursos humanos, y lo vamos a hacer desde la perspectiva del mercado, ¿no? De cómo han ido evolucionando en las últimas décadas las características, las cualidades que las empresas demandan de sus profesionales de recursos humanos, en particular de sus directivos de esta área, y qué podemos esperar hacia el futuro. Y para hablar de esto, pues tenemos un invitado muy especial que es Plácido Fajardo. Hola, buenos días Plácido, ¿cómo estás? Buenos días Santi, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Bueno, para quienes no lo conozcáis, Plácido es todo un referente en esto de los recursos humanos. Él ha desarrollado una larga trayectoria profesional en posiciones directivas en esta función en empresas de renombre, que ahora nos contarás un poquito más. Y actualmente es el fundador y socio director de Liderland, que es una firma de consultoría en temas de liderazgo, talento y organización, pero que también se dedica a la búsqueda de directivos y probablemente pues, sea la firma en nuestro país que más directivos ha buscado en concreto dentro del ámbito de esta función, ¿no? De la función de recursos humanos. Así que si te parece, para empezar, Plácido, ¿nos puedes contar así brevemente, ya sabemos que tu trayectoria es muy larga, pero brevemente la trayectoria profesional y cómo has acabado pues, aquí, ¿no? Dirigiendo y fundando el Liderland? Claro que sí, pues encantado de contárosla y encantado también de estar con vosotros y con todos quienes nos escucharán. Bueno, mi trayectoria tiene 2 etapas. En la primera etapa de línea como ejecutivo, directivo en la función. Yo hice 2 pequeños intentos antes de dedicarme a recursos humanos en 2 funciones distintas, en la función legal y en la función de compras, fueron etapas cortas, y rápidamente descubrí recursos humanos gracias a un programa de posgrado y vi que esto era lo mío. A partir de ahí, pues fueron casi 20 años en línea, equipos directivos. La primera etapa fue la que realmente me enseñó la función, una empresa, la operadora de telefonía americana, la AT&T, la ATT, que vino a España a montar unas fábricas de alta tecnología, una de ellas de microchips, semiconductores, que buena falta nos haría ahora, por cierto. Ahí estuve 8 años. Terminé siendo responsable de recursos humanos para los países del sur de Europa. Luego estuve en Endesa durante 3 años cuando se creó un invento nuevo que hubo en aquella época de crear una dirección de recursos humanos solo para los top 400, para los directivos del grupo en el mundo. Ahí dábamos todos los servicios, desde la selección hasta la desvinculación, ciclo de vida completo, solo para ese colectivo. Ahí estuve 3 años. Y luego estuve en Telefónica durante los últimos 7 años de mi vida profesional como ejecutivo, en donde fui director general de recursos humanos para Telefónica en España. Solamente la telefonía fija, internet y televisión. A partir de 2007 di un cambio de rumbo importante en mi vida profesional. Ya había tenido unas experiencias muy gratificantes y muy intensas en la función, y quise pasarme al lado de la consultoría para ampliar el scope hacia nuevos interlocutores, no ver solo la problemática de tu única empresa, sino tener la curiosidad de ver también qué pasa en otros sectores con otras problemáticas y con otras idiosincrasias. Y por eso me atraía mucho a la consultoría y empecé con aquello que me parece más relevante en una organización, y es poner a la gente adecuada en los sitios adecuados. Algo tan fácil como eso, rodearse de los mejores. Por eso estuve 10 años en una firma de Executive Search, que es una red internacional, se llama Alto Partners, y ahí estuve como uno de los socios en España. Y luego hace 6 años decidimos crear un proyecto nuevo, juntando no solamente el Executive Search, sino también la consultoría de talento y organización, como has dicho antes al presentarme. Creamos Liderland en aquel momento y, bueno, pues hoy, 6 años más tarde, han sido 200 y pico proyectos los que llevamos ya hechos, y tanto de consultoría como de búsquedas,
y encantados de seguir ayudando a nuestros clientes, que hay de todo tipo, unos más grandes, otros más pequeños, startups, familiares, IBEX y casi de todo. O sea que bueno, como decíamos al principio, sí, como decíamos al principio, dentro de esos proyectos de búsqueda abundan las posiciones directivas dentro de la función de recursos humanos. Y ahí, pues, si te parece, viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que os piden las empresas, ¿no? Cuando os piden que busquéis a una persona directiva de recursos humanos, ¿cuáles son las cualidades que las empresas os piden que reúnan estas personas? ¿Hay algún patrón en común? ¿Varía en función de sectores, tamaños, etcétera? ¿Qué es lo que observáis? Pues mira, yo os diría que hay una serie de diferencias y una serie de similitudes. Empezando por las diferencias, diría que hay 4 aspectos relevantes en esta diferenciación. Lo primero es el nivel de cualificación de la plantilla. Esto determina la entrega la estrategia y la entrega de productos y servicios de recursos humanos. El nivel de cualificación marca mucho, inicialmente, ¿no? Lo segundo es el peso de lo colectivo frente a lo individual. Hay empresas donde lo colectivo no pesa apenas nada, casi que ni tienen siquiera representación legal de los trabajadores, y hay empresas donde ese es un aspecto clave que requiere una atención y una dedicación muy intensa. Lo tercero es los objetivos y los retos que tiene en ese momento la compañía. Por ejemplo, ahí hay una diferencia clara: empresas en crecimiento o empresas en reestructuración, o empresas que tienen que abordar a corto plazo, corto medio plazo, un fuerte crecimiento o una fuerte reestructuración. Los perfiles cambian bastante también en las peticiones. Y el cuarto aspecto, yo diría que es la relevancia de la función de recursos humanos dentro de la organización. Tenemos clientes en donde recursos humanos tiene un papel muy relevante, está sentado a la mesa de las grandes decisiones, y en otras recursos humanos tiene un papel más instrumental, más transaccional. Con lo cual depende mucho de lo que se le vaya a pedir al responsable de la función, porque la estrategia de la empresa requiera una u otra, digamos, impacto estratégico de la función. Hay bastantes diferencias. Estas 4 cosas son diferencias que marcan mucho a la hora de que el cliente haga énfasis en aquello que necesita, porque aquello que necesita depende mucho de para qué lo quiere, obviamente. Lógicamente. ¿Detectáis algún leitmotiv en cualquier caso? ¿Sabes? Algo que digas, esto es común a cualquiera de los escenarios. Varias cosas. Mira, sobre todo lo que es más común, yo diría que son las cualidades personales. Las cualidades personales. No tanto la experiencia y conocimiento, que están más asociadas a lo que acabo de decir antes. Pero luego hay una serie de transversales de recursos humanos, yo diría de clásicos casi, ¿no? De recursos humanos. El primero, que se insiste muchísimo, es la capacidad de impacto e influencia. El director de recursos humanos tiene que ejercer un liderazgo interno, tiene que ganar la credibilidad interna, y eso se hace a base de influir y de persuadir, más que de mandar. Lo de mandar, eso cada día está más cuestionado. Totalmente. Pero sí que la palabra que usan los clientes es, sobre todo las multinacionales, ¿no? Que tenga drive, gente con drive, gente con pegada, gente que aguante una discusión sin que se lo coman con patatas, perdonadme la expresión, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Gente asertiva, que afronte ese tipo de conversación dura a veces con la línea, sobre todo cuando la línea es más escéptica respecto a la función, cosa que ocurre bastante, como saben muy bien quienes nos escuchan y están en la función. Otra segunda cosa es la visión amplia, que la visión vaya más allá de lo que es su propio área, que tenga una visión, lo que se llama visión estratégica, que en el fondo es ver transversalmente la organización en su conjunto y verla proyectada también hacia el futuro, hacia dónde va, hacia dónde pretende ir. Lo tercero es pisar el negocio. Ahora un retailer que estamos haciendo nos decía, aquí lo importante es la tienda. El corporativo está muy bien y la oficina central es magnífica, pero aquí lo importante es la tienda, que es el centro de toma de decisiones, y por tanto recursos humanos tienen que conocer la tienda de maravilla y saber muy bien cuáles son los drivers, cuáles son los KPIs, cuáles son nuestros productos, nuestros clientes, nuestros mercados, en fin. El negocio, vivirlo en primerísima persona. Cada vez más es una insistencia. Hay otra cosa que también es un clásico, ya desde hace unos cuantos, bueno, por lo menos desde que se creó el concepto en el 96, que es la inteligencia emocional, es el aspecto relacional, el aspecto de sociabilidad,
de empatía, de motivación. El director de recursos humanos como conector de otros y como facilitador de conexiones entre otras personas. Conexiones personales, conexiones emocionales también, que son tan importantes. Ahí estaría dentro también la motivación y la actitud positiva, como bien dijo Goleman. Hay otra cosa que es clave es la comunicación. Al final está fantástico tener buenas ideas, pero si no eres elocuente a la hora de contarlas, pues probablemente no vas a conseguir lo que pretendes, ¿no? Por tanto, la comunicación verbal y escrita y en inglés, que es otra asignatura que no tenemos aprobada del todo, algunos sí, pero te encuentras grandes sorpresas, pues este es otra petición común y frecuente. Y yo diría ya como últimas dos cosas, el manejo de conflictos y la negociación. El rol de negociación siempre está asociado al director de recursos. Negociación intraorganizacional, negociación hacia sindicatos y representantes de los trabajadores, etcétera. Y por último, yo diría el liderazgo de equipos. El director de recursos a los demás. El estilo de liderazgo que tiene que tener en su entorno tiene que ser ejemplar, porque si no, mal vamos. Estos son clásicos y similitudes que ya existían hace años, siguen existiendo y bueno, pues ahora se van complementando con algunas cosas nuevas. Claro, pues yo precisamente me quedaba un poco escuchándote, Plácido, con esa sensación, ¿no? De todo esto son como los básicos, ¿no? Del director de recursos humanos. O sea, eso es. Exacto. O sea, son esos básicos que parece ser que son bastante permanentes en el tiempo, ¿no? A pesar de todo lo que estamos hablando, de todos estos cambios, de todo lo que estamos todo el día escuchando, ¿no? De que el mundo va cada vez más rápido, de cada vez los retos son más complejos y mi pregunta iba precisamente en esas cosas nuevas. O sea, estos que hemos escuchado son más o menos los básicos. ¿Qué cosas nuevas te estás encontrando que te estén llamando la atención o nuevas demandas que te están haciendo últimamente que igual no escuchabas antes en cuanto a las demandas de estos perfiles, ¿no? de recursos humanos? Sí, lo que hemos visto antes sobre todo son habilidades. Las habilidades son necesarias, lo eran y lo siguen siendo. La mayoría no, totalmente, son los básicos, como es. Son los básicos, como tú bien has dicho. ¿Qué otras cosas se piden? Aquellas que han enriquecido la función con un contenido diferente y que requieren de los perfiles una dedicación a cosas a las que antes no tenían que dedicar su tiempo. Por ejemplo, el contenido funcional del área está cambiando. Nosotros, una de las cosas que hacemos precisamente, no ya en la parte de búsqueda, sino en la de consultoría, a veces también en la de búsqueda, es centrar el contenido de la función y ayudar al cliente a ordenar el contenido de la función, cómo tiene que distribuir las funciones. Por ejemplo, ¿qué cosas estamos viendo a marchas forzadas? Bueno, ya hace tiempo que las labores más administrativas, repetitivas, rutinarias, escalables, de menor valor, ¿no? Se estaban automatizando mediante sistemas cada vez más perfeccionados o se externalizan a quien puede hacer las cosas de manera más eficiente, a proveedores externos. Es decir, la tecnología y la externalización son dos drivers que hoy en día están muy presentes en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Pero además de eso, se está poniendo el foco mucho en cuanto a qué tiene que hacer la función en cosas como cada vez más la gestión del talento y el liderazgo se pone por delante. Antes se ponían otras cosas, pero ahora el verdadero dolor de cabeza para las organizaciones es la gestión del talento y el liderazgo, la captación, la fidelización, evitar la rotación no deseada, etc. El liderazgo igual, porque el liderazgo al final lo que consigues con el liderazgo es fidelizar, es vincular, es motivar, es atraer, con lo cual es necesario una cosa y la otra van totalmente unidas, ¿no? O un segundo aspecto en el que se hace cada vez más referencia a la cultura corporativa, el cambio de cultura corporativa. Hay clientes nuestros que ya le llaman a la función dirección de cultura y talento. Han eliminado lo de recursos humanos, que ya muchas lo eliminaron, empezaron a hablar de personas o people en inglés, y HRO sigue existiendo todavía en algunas multinacionales, pero en España ya vemos algunos clientes que ponen dirección de cultura y talento, y eso engloba las dos cosas principales a las que quieren que se dedique la función. Por tanto, bueno, el tener criterio para influir
en la transformación cultural, en el impulso a una nueva cultura corporativa, pues recursos humanos también es creador de cultura, ¿no? La tercera cosa que está aumentando el foco, obviamente, es la transformación organizativa en cuanto a la agilidad de los procesos, los propios procesos de recursos humanos. Ya vemos cada vez más clientes que tienen pool de consultores multivalentes o polivalentes para diferentes áreas de la función. Lo mismo un día se dedican a selección, que otros a formación, que otros a desarrollo o a cultura, ¿no? O a comunicación. Por ejemplo, las nuevas formas de trabajar, el teletrabajo es el segundo gran dolor de cabeza que tienen todos nuestros clientes y probablemente la mayoría de las organizaciones es cómo manejar esto del teletrabajo después de haber pasado la época de la pandemia y que la gente sigue enganchada a las formas de trabajar que, bueno, pues digamos que no en todas las organizaciones es partidaria tanto. La simplificación de estructuras, todo eso estaría dentro de lo que es el bloque de organización. Y por último, la tecnología como aliado clave. Ayer hablábamos con uno de nuestros clientes, nos contaba cómo está manejando la inteligencia artificial, un ChatGPT para prever las rotaciones en el futuro, de acuerdo con un montón de parámetros que están utilizando en cuanto a la evaluación, en cuanto a las cualidades, a las capacidades, en cuanto a los puestos que se buscan en el mercado. Y todo esto le hace predecir cuál puede ser la rotación no deseada que tengan en el futuro. La utilización de los datos y la digitalización, esas son dos cosas que antes no estaban en la agenda de recursos humanos y ahora están en una de las páginas principales. Oye, y Plácido, ¿y estáis viendo algo también? Porque es algo que estamos observando, ¿no? Quizá no con la profundidad que podáis observar vosotros, pero otra tendencia que estamos viendo es cómo en algunas organizaciones dentro del paraguas de lo que tradicionalmente se entendía como recursos humanos, pues empiezan a caer temas relacionados con la sostenibilidad, impacto social, buen gobierno, etcétera. ¿Estáis viendo algo de esto también vosotros? Por supuesto, lo estamos viendo, incluso lo estamos buscando en estos momentos, justo en estos momentos además, ¿no? Entonces, a ver, yo el otro día decía en una charla sobre los retos los nuevos retos que vienen a la función, ¿no? Y hablaba justamente de la transformación como el penúltimo grito que vino a las organizaciones en forma de nueva área, nueva función, la función de transformación como tal. En algunas organizaciones se pegó arriba al CEO por su importancia estratégica. En otras la asumió el área de tecnología porque lo digital pesaba mucho en la transformación. Y en unas pocas, algunas, más hicimos nosotros, la transformación la pegaron a recursos humanos, que también es responsable de organización. Yo diría, en cuanto a nuevas llegadas de funciones que han venido a recursos humanos, una de ellas ha sido la transformación y la otra que está viniendo, sin duda, ahora es la sostenibilidad y los criterios ESG. Tengamos en cuenta que hay un montón de cosas que tienen una conexión grande con el trabajo de recursos humanos. Grande, ¿eh? Esto se resume al final en tener el mayor impacto positivo hacia adentro y el menor impacto negativo hacia afuera. Así es como entienden algunos clientes la sostenibilidad, de manera resumida y explicada de forma fácil, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí relacionadas. El tema medioambiental, por ejemplo, si nos vamos a la ESG, la E de Environmental, de medio ambiente, ahí tenemos políticas como la de transporte, por ejemplo, la de movilidad de empleados, la contaminación, la descarbonización y todo lo que ello implica, los viajes de trabajo. Ayer mismo estábamos escuchando una posible medida de reducción de vuelos de corta distancia. Pensemos en la cantidad de vuelos que hay por razones laborales. Por ejemplo, ¿no? El trabajo remoto, como afecta también a lo medioambiental. Ahorro de recursos a la hora de desplazarse, ¿no? El uso eficiente de los recursos, por poner dos ejemplos pequeños, ¿no? Pero en el tema social, la S de la ESG, hay muchísimas cosas también, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de bienestar, de conciliación, de flexibilidad, condiciones laborales dignas, en fin, la gestión del talento mismo también, ¿no? La formación, la igualdad, la diversidad, la inclusión, todo esto es social, son temas sociales, todo esto cae directamente dentro de lo que hasta ahora hacían muchas empresas en el área de recursos humanos. Y por último, en gobierno corporativo, en gobernanza,
pues también hay bastantes cosas, los temas de remuneración, la equidad interna y externa, la equidad, la compensación por géneros. Por ejemplo, el alineamiento de la remuneración con los criterios ESG, que cada vez lo vemos en más compañías. Ayer estábamos en un cliente que lo de la ESG lo lleva, vamos, a rajatabla, ¿no? Y lo tiene como uno de sus 4 drivers de recursos humanos en la ESG, una empresa de IBEX muy importante. Por ejemplo, ¿no? El código ético, el canal de denuncias, el diálogo social con los representantes de los trabajadores, todo esto es gobernanza. Todo esto es gobernanza, por tanto, por supuesto que lo estamos viendo y estamos viendo que algunas grandes organizaciones lo están colocando debajo de recursos humanos, lo que supone un reto también para el responsable y los profesionales del área que tienen que formarse en cosas que hasta ahora le eran más ajenas. Yo me decía precisamente uno de nuestros clientes, ¿cómo estoy aprendiendo de coches eléctricos? Porque esta flota de 4.000 vehículos es una empresa de transportes. Y claro, están ahora mismo en la negociación de cambiar los vehículos movidos por combustibles fósiles a los vehículos eléctricos, ¿no? Y en recursos humanos pues tenemos que aprender de esto o de las placas solares, por ejemplo, también. De repente los profesionales ven cómo se les está ampliando, ¿no? el ámbito de competencia y claro, eso también pues les estira, ¿no? Es un reto. Les obliga a aprender cosas nuevas, pero sobre todo, y es el mensaje que para mí es más importante para los profesionales de recursos humanos, mis queridos directores de recursos humanos. Yo siempre digo a mis clientes, yo tengo el cuerpo de consultor y alma de director de recursos humanos. Después de lo que hemos hecho, como algunos de vosotros también, por cierto, ¿no? Entonces, para mí lo importante aquí es que realmente es una oportunidad para que recursos humanos jueguen un rol estratégico en otra dimensión. No solo en las tradicionales, sino también en las nuevas. Porque todo aquello que sea estratégico para la organización tendría la oportunidad de recursos humanos de sentarse en esa mesa, de tener criterio, de meter la cuchara, como decimos vulgarmente. ¿Vale? Sí. Y esta es otra oportunidad, lo mismo que lo fue la transformación, esta está siendo otra oportunidad que va a ir a más, sin duda. Los criterios ESG van a ir a más. Esto es una tendencia que estamos viendo en los inversores, estamos viendo en los accionistas, que estamos viendo en los reguladores, etcétera, ¿no? Por tanto, es otra oportunidad, sí. No, totalmente. Y Plácido, en todas estas oportunidades, por supuesto, ¿cuál a tu juicio serían esas asignaturas pendientes que todavía puede tener la función en nuestro mercado, ¿no? En las empresas españolas? ¿Qué crees? ¿Qué nos cuesta encontrar? Exacto. ¿Y qué podríamos acelerar, ¿no? Para que realmente pues las personas, para que a vosotros al final os costase menos encontrarlo, ¿no? Ya. A ver, asignaturas pendientes. Yo diría que la más importante es dejar de considerar a las personas, sobre todo, como un coste. Esto yo lo he visto, vamos, lo he visto en primera persona, ¿no? Hay organizaciones que cuando empiezas a hablar de sus equipos, de sus personas, de sus plantillas, etcétera, solo te lo cuentan como, madre mía, ¿cómo puedo yo aliviar esta carga? ¿No? Ven como el enorme coste que supone, sobre todo en algunos sitios, y sobre todo en las empresas en donde la cuenta de resultados, o mejor dicho, el esquema de gastos está muy influida por el coste de personal. Es el principal factor de coste de la organización. Eso pasa en muchas, sobre todo las de servicios, es muy frecuente, ¿no? Por lo cual, al final, se asocia mucho a la persona con el coste y menos a la persona con el ingreso, con la inversión, con la innovación, con la generación de diferencia, con crear la diferencia, ¿no? Que es lo que al final hace que unas empresas se distingan de otras, ¿no? Yo diría que esa es una primera cosa. Y otra segunda cosa es que se entienda que la motivación es parte inherente al rendimiento, está asociada de forma automática al rendimiento y que la motivación no es un elemento de baño y masaje, no es que queramos tener balnearios, no se trata de eso. Sobreentiende que cualquier organización hoy en día tiene que pelear duro, competir, esforzarse
y que cuesta mucho lo que se consigue, ¿no? Pero el meter en la ecuación ese factor de bienestar, de motivación, de hacer que la gente haga lo que quiere porque realmente tenga voluntad de ello y no porque no le quede más remedio, eso es algo que unas organizaciones consiguen más que otras. Y las que lo consiguen tienen mejores resultados. Y eso está súper probado. Pero hay todavía escépticos que consideran ese recurso como pues como un epígrafe ahí del capítulo de gastos, que lo que hay es que tratar por todos los medios de minimizar. Y eso es un error. Es una cuestión más de filosofía, casi de cultura de empresa que otra cosa. Esa es la mayor asignatura. Oye, Plácido, y tratando de anticipar un poco el futuro, ya sabemos que nadie tiene una bola de cristal, ¿vale? ¿Cómo te imaginas un poco el futuro de la función, mirando hacia adelante? Pues mira, con menos gente dedicada, claramente con menos gente dedicada. Es una tendencia creciente que cada vez lo vemos más. Cada vez más apoyada en tecnología, cada vez más apoyada en sistemas. Bueno, ahora la inteligencia artificial ya es lo que nos faltaba, pero desde luego es un aliado natural y así hay que verlo. Es un facilitador que nos va a ayudar, seguro, porque estamos hablando de procesos masivos, estamos hablando de grandes volúmenes, siempre que hablamos de recursos, bueno, siempre hablamos de grandes volúmenes, de procesos, por lo tanto ahí de información, de ingentes cantidades de información que es muy bueno poder combinar de forma inteligente. Todo esto va a ser el aliado natural de la función y probablemente cuando decimos una función que se reduce en su volumen con un papel cada vez más relevante de las externalizaciones, de los consultores. No me refiero a los consultores en concreto, sino de los partners externos que ayuden en diferentes parámetros, en diferentes campos de la función. Yo esto sí que lo veo cada vez más creciente porque no se puede tener dentro todo lo que necesitas y no te puedes permitir el lujo siquiera de tenerlo. Además de ser una ineficiencia, es una torpeza, en mi opinión. Yo veo la función cada vez más reducida, más cualificada, más tecnificada y más apoyada por lo externo. Claro. Aquí, porque claro, aquí al final sería pues eso, variabilizar también todos esos recursos y oportunidades y necesidades que puedan tener, ¿no? A mí, para ir acabando, porque es verdad que al final media hora pasa muy rápido cuando estamos hablando. A pesar de este escenario, no sé, yo imagino si hay alguna persona joven escuchando nuestro podcast ahora, igual se está planteando, ostras, pues si va a ir a menos, no, igual me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿qué consejo le darías a esa persona joven que realmente está interesada y motivada por desarrollar su carrera como un profesional de la función de recursos humanos? Bueno, va a ir a menos en volumen y va a ir a más en cualificación, en importancia. Por tanto, a cualquiera que tenga una inquietud de desarrollo y una ambición, por supuesto que será muy bienvenido en la función. Yo le diría lo primero que mire si tiene realmente las capacidades de base, de fondo, que necesita un ejercicio adecuado de la función. Estas habilidades que yo he dicho antes, pues hay algunas cuestiones que están asociadas a la personalidad incluso. Por eso yo creo que es bueno que la persona se haga una evaluación, una autoevaluación. Un assessment, ¿no? A sí mismo. Un self-assessment, una autoevaluación y vea si realmente tiene esos aspectos que hemos comentado antes de inteligencia emocional, de sociabilidad, de comunicación, de capacidad de interlocución, de, digamos, esa capacidad de entrar en el cuerpo a cuerpo, en los debates, las discusiones, la elocuencia. Todas estas cosas son muy importantes para la función. Por supuesto, está también la parte analítica, que cada vez es más importante por lo que decimos de los datos y de la tecnología. Eso también es algo que uno debe tener. Y a partir de ahí, pues que se formara en las competencias técnicas que son necesarias. En España hay excelentes programas de posgrado para preparar a los profesionales de recursos humanos. Excelentes. Por tanto, que elija cualquiera de ellos, que a mí me parece que es una manera de proyectarse hacia el mercado muy eficaz y muy adecuada, ¿no? Con lo cual, estas dos cosas son importantes, pero la tercera sobre todo es que te guste la gente.
Claro. Que te guste la gente, que te guste tratar con la gente, pero no con la gente importante, con toda la gente, porque tenemos miles de casos, cientos de casos a nuestro alrededor de gente que tiene un comportamiento distinto hacia arriba que hacia abajo. Cuando tú te dedicas a recursos humanos, te tiene que gustar la gente, cualquiera. Te tiene que gustar la relación, te tiene que gustar escuchar, te tiene que gustar relacionarte, aprender hablando con unos y con otros, siendo un poco curioso también. Ahí hay una serie de cualidades que al final determinan mucho el éxito. Yo lo veo en mis colegas que han tenido, en los profesionales que han tenido éxito, y tienen ahí una esencia en su personalidad y en su vocación también, que es muy importante, la vocación de servicio, de que no se te caigan los anillos por hacer las cosas. Cuando uno tiene todas estas cosas, tiene un perfil más idóneo para tener éxito en la función y para que le sea realmente una oportunidad de aprendizaje gratificante y un motivo por el que merezca la pena trabajar. Pues grandes consejos, ¿no? Esperemos que a más de uno de los oyentes se le ilumine la bombilla y se anime a desarrollar su carrera profesional en una función, en un área que, como tú nos has explicado, tiene muchas oportunidades por delante y muchos desafíos también. Como decía Rafa, la verdad es que media hora pasa volando. Así que, Plácido, ha sido una delicia hablar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y esperamos tenerte de nuevo en algún momento en el futuro. Pues será un placer. Encantado de haber compartido este rato con vosotros, por supuesto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.